¿A qué acudió Grecia Quirós, la próxima alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso, a Palacio Nacional? La sucesión presidencial en Uruapan finalmente ha tomado un rumbo. La esposa de Carlos Manso tomará el cargo que dejó su esposo tras su asesinato. Pero ¿quién es Grecia Quirós y cuáles son los requisitos que debe cubrir? Te adelanto algo, ya hay día y hora convocada para anunciar oficialmente a la próxima alcaldesa de Uruapan. Sin embargo, una gran incógnita que recorre ahora es ¿qué harán las autoridades para garantizar ahora sí la seguridad de la próxima presidenta municipal? En este video te platicaré del plan que tienen las autoridades para los próximos días, diseñado con dos objetivos. 1. Garantizar la seguridad de la región y 2. Frenar el enojo de las protestas que buscan cada vez más la renuncia del gobernador de Michoacán. Todo esto ocurre en un momento clave. El descontento social por el asesinato de Carlos Manso ha crecido tanto que a cada minuto, a cada hora, crecen las voces que empujan la destitución de Alfredo Ramírez Bedoya. De hecho, en los últimos 20 años solamente habíamos visto 4 casos similares donde los gobernadores fueron orillados al punto crítico de su destitución. Sin embargo, la designación de Grecia Quirós servirá para frenar los brotes de violencia o para reencauzarlos. En este video me di a la tarea de hurgar en el pasado político de quien será la próxima presidenta municipal de Uruapan para comprender el camino que emprenderá la que ahora es la mayor representante del movimiento independiente del sombrero. Yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor y en memoria de Carlos que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada. La designación de Grecia Quirós como quien sustituirá a su esposo en la presidencia de Uruapan, Michoacán, ha llegado en un momento clave y a pasos acelerados. En las últimas horas, las protestas en Michoacán han ido a más. Para hablarte de la sucesión en la alcaldía, primero es importante conocer el enojo que vive en la entidad. En mi último video te conté de las manifestaciones del 2 de noviembre, realizadas al día siguiente del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, donde un grupo de personas irrumpió en el Palacio de Gobierno, en Morelia, en un hecho que acabó con la intervención de policías estatales y la detención de 8 manifestantes. De esos 8 detenidos, 6 fueron liberados este 4 de noviembre. A uno le ejercieron acción penal por sabotaje y daño en las cosas y otro más está acusado de fraude. Bueno, si esa demostración de enojo sorprendió aún más lo que ocurrió al día siguiente, el 3 de noviembre, con un grupo de personas que incendió el Palacio Municipal de Apatzingán y una ola de protestas que se extendió por varias ciudades del estado. Ese 3 de noviembre hubo manifestaciones en Uruapan, Zitácuaro y Apatzingán. Fue en este último sitio donde fue incendiado el Palacio Municipal donde gobierna la morenista Fanny Arreola. Justo allí, el 20 de octubre, fue asesinado el líder limonero Bernardo Bravo. Durante la marcha, los manifestantes portaron carteles con frases como "Nos dueles Michoacán" y "Podrán matar al mensajero, pero no el mensaje", acompañadas de fotografías del alcalde y del dirigente agrícola. Frente al Palacio Municipal, el grupo rompió puertas, vidrios y provocó un incendio en la planta baja del edificio. Además, en el balcón principal colocaron una manta exigiendo la renuncia de la alcaldesa. Las llamas alcanzaron ofrendas y adornos del Día de Muertos instalados en la plaza central. En paralelo, se escucharon consignas contra el gobernador de Michoacán. Es un caos Apatzingán, señores. No tiene que salir, no salgan mejor. En Morelia también se realizó otra marcha por segundo día consecutivo, la cual terminó frente al Palacio de Gobierno Estatal. La protesta acabó entre empujones y golpes luego del repliegue de los inconformes por parte de la policía. Allí al menos 3 jóvenes fueron detenidos, 2 resultaron heridos y 5 elementos de seguridad terminaron lesionados. Con gas lacrimógeno para dispersar a la gente y les responden con botellas de cristal. Vamos a movernos porque comienzan a aventar botellas
de cristal y empiezan a disparar con pistolas de gotcha. Vamos a tener que movernos. En 20 años, en México habían ocurrido solamente 4 protestas de esta magnitud en las que los manifestantes buscaron la destitución de sus gobernadores. El 14 de junio del 2006, un operativo policíaco para desalojar un plantón magisterial en el centro de Oaxaca detonó un conflicto mayor contra el gobernador, el priista Ulises Ruiz. La irrupción armada y el uso de gas lacrimógeno derivaron en heridos, barricadas y la conformación de la APO, que mantuvo ocupaciones y bloqueos por meses. En los días consecutivos hubo muertos y una prolongada crisis política y, pese a la presión, Ulises Ruiz no renunció. Seré candidato independiente a la presidencia de México para poner orden y darle paz a los mexicanos. El segundo caso llegó tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. En esa ocasión, la indignación derivó en marchas y acciones directas en Chilpancingo, Guerrero, con destrozos e incendios de instalaciones gubernamentales. La presión social escaló hasta que el 23 de octubre, el gobernador perredista Ángel Aguirre solicitó licencia. Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes. El tercer caso llegó en junio del 2020 tras la difusión del video sobre la detención y muerte de Giovanni López a manos de policías de Jalisco. En Guadalajara, manifestantes irrumpieron y vandalizaron accesos del Palacio de Gobierno. Hubo choques con policías y detenciones. En respuesta, hubo varias detenciones de personas a las que el gobernador, el emesista Enrique Alfaro, acusó de tener vínculos con la delincuencia organizada. En aquella ocasión, diversas organizaciones documentaron abusos y detenciones arbitrarias entre el 4 y el 6 de junio. Y a mí, el caporal, me acusaron de formar parte de un grupo ligado a un partido político por el simple hecho de informar en este canal de YouTube. Hay una serie de videos promovidos en las redes sociales con títulos muy sugerentes que intentan empujar esta narrativa. Por supuesto, todas estas páginas, todos estos medios, estas plataformas ligados a López Obrador, ligados a Morena. La cuarta manifestación de este tipo llegó en enero de este año en el contexto de la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, el homicidio de Alexander y Gael, 2 niños de 9 y 12 años, detonó multitudinarias marchas para exigir seguridad y la renuncia del gobernador, el morenista Rubén Rocha Moya. En una de las protestas, un grupo irrumpió en oficinas gubernamentales y provocó destrozos, lo cual elevó la tensión política en plena ola de violencia local. Desde entonces a la fecha, las protestas y el descontento contra el gobernador no ha cesado. En las más recientes protestas, de la misma forma en que ocurrió el 2 de noviembre, con la intervención de policías estatales para detener a los manifestantes que habían incendiado el Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán, las protestas del 3 de noviembre acabaron de manera similar. La manifestación, integrada principalmente por estudiantes, terminó con el repliegue de varios contingentes frente al Palacio de Gobierno. De acuerdo con medios locales, al menos 3 jóvenes fueron detenidos y otros 2 resultaron heridos junto con 5 elementos de la Guardia Civil Estatal. A la movilización se unieron estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Vasco de Quiroga, además de grupos encapuchados que intentaron retirar las vallas colocadas por las autoridades. Antes del inicio de la marcha, la Secretaría de Seguridad Pública había desplegado un operativo en el primer cuadro de la ciudad para evitar que los manifestantes irrumpieran en el Palacio de Gobierno como había ocurrido un día antes. La avenida Madero se convirtió en un campo de enfrentamiento. Los encapuchados lanzaron pedazos de hierro, madera y piedras contra el muro metálico que protegía la entrada principal y provocaron daños en ventanas y puertas del edificio. En respuesta, los agentes estatales utilizaron gas, balas de goma y devolvieron los objetos arrojados. 15 minutos después, el gas comenzó a dispersar a los manifestantes hacia las calles aledañas al Congreso del Estado. Aprovechando el repliegue, los guardias reforzaron las vallas sobre la avenida, pero el grupo de encapuchados se desplazó hacia el Congreso, donde rompieron vidrios y dañaron la puerta principal. Ahí vemos el efecto en compañeros de prensa. En tanto, en Uruapan, alrededor de 2,000 estudiantes de la Universidad Lázaro Cárdenas marcharon por las principales calles para exigir justicia y paz tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
Vestidos de blanco y portando pancartas, los jóvenes recorrieron la Pista Vieja y la Avenida Latinoamericana hasta llegar al centro de la ciudad, donde realizaron un mitin pacífico. Por la noche se reportaron actos vandálicos en las estaciones Presidencia Municipal y Plaza Ágora del Teleférico, donde fueron reportados daños, incendios y pintas en las estructuras. Los manifestantes también bloquearon el Boulevard Industrial y lanzaron piedras a los agentes de la Guardia Civil, quienes respondieron con gas y resguardaron 5 estaciones del sistema de transporte. Las manifestaciones se han extendido este 4 de noviembre en Uruapan y Morelia, donde aún continúan al momento en que hago este video. De todas las autoridades, en los últimos días, la que más ha llamado la atención es la alcaldesa de Apatzingán, la morenista Fanny Arreola. Fue en su municipio donde el 3 de noviembre manifestantes incendiaron el Palacio Municipal y donde el 20 de octubre fue asesinado un líder limonero. Bueno, el 27 de octubre, 7 días después del asesinato del empresario citrícola y 5 días antes del crimen contra Carlos Manzo, durante la Expo Feria 2025, el grupo musical Los Originales de San Juan le dedicaron a la presidenta municipal un narcocorrido a petición de la edil. Sobre el escenario, la banda interpretó la canción La Raza Michoacana, que es un corrido que exalta a los grupos del narcotráfico de la región de Tierra Caliente. Esta presentación generó controversia porque los narcocorridos están prohibidos en Michoacán desde abril pasado. Sin embargo, en lugar de prohibirlos, la alcaldesa pide que se los dediquen, según quedó manifestado por el grupo musical. Michoacán, compadrito, toda la gente que no viene alegre esta noche, les queremos cantar un corrido muy bonito, especialmente y agradeciendo a la presidenta Fanny, gracias por esta gran invitación, y me dijo, cántame este corrido, y con mucho cariño se la cantamos. Y este corrido ustedes lo hicieron éxito, y en este corrido, en esta noche se lo cantamos así, porque este corrido dice, como dice compa Frankie. Las manifestaciones y los brotes de violencia llegaron este 4 de noviembre a Palacio Nacional. Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la violencia en las manifestaciones de los últimos días. La mandataria señaló que su gobierno no avala el uso de la fuerza en las protestas y pidió mantener la calma. Aseguró que en muchas ocasiones hay grupos que buscan provocar enfrentamientos y recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México también enfrentó manifestaciones de este tipo. El uso político muy obvio de esta situación para lanzarse contra el gobierno. En la misma conferencia, la presidenta anunció el plan con el que quiere frenar el descontento social y la violencia en Michoacán. Lo ha llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual consiste en una estrategia integral que buscará atender los problemas de seguridad, justicia, desarrollo económico, educación y cultura para la paz. Durante la conferencia matutina, la mandataria aseguró que el plan contará con la participación de distintos sectores sociales, como el productivo, autoridades locales, pueblos originarios e iglesias. Lo ejecutarán con tal velocidad que la próxima semana presentará acciones concretas de este proyecto. Sin embargo, adelantó que fortalecerán la presencia de fuerzas federales en Michoacán, no solo con la Guardia Nacional, sino con unidades conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Estatal. También propuso la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y una oficina de la presidencia en municipios clave como Uruapan. Propuso también mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para alcaldes y el impulso de la denuncia anónima contra la extorsión, y reconoció la existencia del problema de extorsión principalmente contra productores de limón y aguacate, para lo cual buscarán implementar medidas para frenar este delito. En términos de seguridad y justicia, fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales en Michoacán, no solamente con la Guardia Nacional, sino en unidades conjuntas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión. En el eje centrado en el desarrollo económico, el gobierno federal buscará garantizar mejores condiciones laborales para los jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, impulsar inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para crear nuevos polos de bienestar. En cuanto a la promoción de la cultura de paz, habrá programas de atención a víctimas, becas, creación de centros comunitarios y proyectos culturales y deportivos. Beca para ayuda en transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros comunitarios de deporte y bienestar, centro regional de alto rendimiento en distintos municipios de Michoacán.
Esta no es la primera vez que un gobierno federal implementa un plan para combatir la inseguridad en Michoacán. De hecho, los 4 últimos gobiernos federales han tenido 4 estrategias distintas, pero con un mismo objetivo, que ha sido arrebatarle el control al crimen organizado. En el 2006, Felipe Calderón lanzó el operativo Conjunto Michoacán, con lo cual inició una guerra contra el narcotráfico. En aquella ocasión ordenó el despliegue del ejército en la entidad, entonces dominada por la familia michoacana. Sin embargo, el operativo fue señalado de violaciones a derechos humanos y por no haber logrado reducir la violencia. En el 2014, Enrique Peña Nieto presentó el Plan Michoacán con una visión distinta. Su estrategia buscó reconstruir el tejido social a través de 5 ejes: economía familiar y empleo, educación, infraestructura, salud y desarrollo sustentable. Sin embargo, pese a los programas sociales y a la inversión en obra pública, los niveles de violencia no se dieron y, por el contrario, su gobierno terminó dando armas a policías comunitarios ligados a la delincuencia organizada, policías comunitarios que más tarde se consolidaron como cárteles. Bienvenido, muy bienvenido, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es para los michoacanos un regocijo, esperanza y ánimo que hoy nos acompañe aquí en Morelia, pues prácticamente con todo su gabinete. En 2021, Andrés Manuel López Obrador impulsó el Plan Apoyo a Michoacán con el objetivo de reforzar la seguridad, federalizar la nómina magisterial y mejorar la infraestructura hospitalaria. Designó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya como responsable de coordinar los programas sociales y aseguró que el gobierno federal mantendría su respaldo total al Estado. Sin embargo, Ramírez Bedoya aprovechó el cargo para promover su imagen y se convirtió en uno de los primeros políticos en renunciar para buscar la candidatura a gobernador. Vamos a dar pelea con Raúl Morón Orozco, con un servidor. Sepan que no les vamos a fallar. A propósito de Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán ha hablado sobre quién sustituirá a Carlos Manzo en la presidencia municipal de Uruapan. Este 3 de noviembre afirmó que será el gobierno municipal quien designa a la persona que ocupará la presidencia municipal, decisión que posteriormente y por ley tendrá que ser aprobado por el Congreso del Estado. De hecho, ha sido la jefa de gabinete de Uruapan, Mari Dudley, quien informó que de manera provisional la síndica Flor Maldonado quedará al frente del gobierno local durante un periodo aproximado de 30 días en lo que el Cabildo convoca y elige al interinato. Esta es una fecha en realidad estimada, dado a que el proceso se ha acelerado. Pero no me adelanto. En medio de los cuestionamientos sobre la designación del reemplazo, surgieron dudas sobre los posibles interesados. Entre ellos apareció el nombre de Juan Manzo, quien es subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo. Al respecto, el funcionario estatal descartó pertenecer al Movimiento Independiente del Sombrero, el cual fue fundado por su hermano, y negó buscar reemplazar a Carlos Manzo en la presidencia municipal. Políticamente yo no militaba en el movimiento. Tenía una coincidencia, son amigos míos muchos de ellos, los aprecio, pero la decisión va a emitirse directamente de ahí. Sin embargo, ha sido este 4 de noviembre que el Cabildo de Uruapan propuso como presidenta municipal suplente a Grecia Quirós, viuda de Carlos Manzo. Durante una sesión solemne, los integrantes del cuerpo edilicio presentaron la propuesta ante el Congreso de Michoacán. Grecia Quirós forma parte del Movimiento Independiente del Sombrero. En estos momentos que hago este video, la mesa directiva del Congreso del Estado ya recibió el oficio firmado por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista, en el que solicita someter la prueba de Grecia Quirós a consideración del Pleno. El documento ha sido turnado a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen antes de ser discutido por los legisladores, lo cual podría ocurrir en el transcurso de esta semana. Por su parte, ha sido la propia Grecia Quirós quien anunció que el estado de gobernabilidad del municipio se dará a conocer a más tardar el 5 de noviembre, es decir, en menos de 24 horas. Sin embargo, ha sido el Congreso del Estado de Michoacán el que ha convocado para las 2:30 de la tarde de este 5 de noviembre a una sesión extraordinaria para dar por concluido el último trámite pendiente para hacer oficial esta designación. Estas imágenes son del arribo de Grecia Quirós a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, antes de hablarte de este encuentro, es importante terminar de contextualizar el momento por el que está pasando Michoacán en materia de seguridad, en el ámbito político y en cuanto a las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo. Y comienzo justo con avances en las investigaciones. Finalmente ha sido revelado, aunque extraoficialmente, el nombre del asesino material del alcalde de Uruapan, Osvaldo Gutiérrez, originario de Apatzingán y conocido por su apodo como El Cuate.
2017. De manera extraoficial, varios medios han confirmado la identidad de quien de manera oficial las autoridades no han querido revelar su nombre. De acuerdo con lo trascendido, el cuate es familiar de un sicario identificado como Omar, alias El Prángana o El Fénix, operador del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Apatzingán. Las mismas fuentes detallan que El Prángana, además de ser señalado como extorsionador, mantiene alianza con un grupo delictivo conocido como las 3 Rs, encabezado por los hermanos Ramón, Rafael y Roldán Álvarez Ayala, apodados R1, R2 y R3. Rafael y Ramón fueron aprehendidos en el 2012, mientras que Roldán fue presidente municipal de Apatzingán por el PRD y en el año 2007 fue detenido en el operativo conocido como el Michoacanazo. Sin embargo, tiempo después fue liberado. Roldán también fue funcionario estatal durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Battel, quien actualmente es jefe de oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum, y también trabajó para el gobierno de Leonel Godoy, actualmente diputado federal de Morena. En 2024, Roldán buscó una candidatura a diputado por Morena y apareció en la lista de aspirantes plurinominales, aunque finalmente fue descartado. La designación de Grecia Quirós como alcaldesa de Uruapan llega también en medio de un fuerte descontento social contra el gobernador de Michoacán, a quien en el funeral de Carlos Manzo acusaron de asesino por no garantizar la seguridad del presidente municipal. De hecho, el vínculo entre Carlos Manzo y Alfredo Ramírez Bedoya pasó de una relación institucional a un abierto enfrentamiento político que quedó documentado en video meses antes del asesinato del edil. En sus primeros meses al frente del municipio, Carlos Manzo sostuvo encuentros públicos con Ramírez Bedoya en el marco de obras y programas de seguridad, pero las diferencias crecieron conforme el alcalde intensificó sus críticas hacia el gobierno estatal por el aumento de la violencia en la región. El punto más visible de esa ruptura se dio en un video difundido en redes sociales en el que Carlos Manzo acusó directamente al gobernador de permitir la corrupción y la impunidad dentro de las corporaciones estatales. Y de una vez te digo, gobernador, despídete del cablebús. No va a haber cablebús aquí en Uruapan hasta que no exista seguridad, hasta que no saques a tu policía corrupta que nos está matando y nos está secuestrando. Estamos rodeados de grupos armados, estamos rodeados de fosas clandestinas, estamos hasta la de que cada día se incrementen las desapariciones de mujeres, de niñas, de jovencitas. Mientras tú te vas a la Fórmula 1, hijo de la no vienes a decir, a que te lo diga en tu cara porque andas con un ejército cuidándote. ¿De qué te cuidas? El video fue grabado antes de las elecciones de junio del 2024, cuando Carlos Manzo aún no era alcalde y se preparaba para contender de forma independiente. Allí reflejó el distanciamiento definitivo entre ambos, el cual se acrecentó aún más tras la salida de Carlos Manzo de Morena. El entonces aspirante se mostraba molesto por la falta de resultados en materia de seguridad y por la presencia de criminales alrededor del municipio. Tras su triunfo electoral, la tensión no disminuyó. Aunque públicamente Ramírez Bedoya declaró mantener una buena coordinación con el edil, en los hechos la relación estuvo marcada por desconfianza y críticas mutuas. Y las críticas eran de ida y vuelta. Para cuando Carlos Manzo era alcalde, fue el propio gobernador quien criticó al edil cara a cara, cuestionándole cuántas personas había abatido con su política para enfrentar la violencia en el municipio. ¿Qué pasó, presidente? Rápido. Varios. ¿Cuántos has abatido? Intervenido y abatido. No, coordinación con el ejército. Y el presente está. No, sí, es cosa seria. Es cosa seria. Ha sido en este contexto y ante la creciente ola de protestas contra el gobernador que la noche del 3 de noviembre, Grecia Quirós, mediante las cuentas de redes sociales de su esposo, subió un video para hacer un llamado a la mesura en las manifestaciones que exigen justicia por el crimen. Justo en ese momento, un grupo de manifestantes vandalizaba un teleférico en Michoacán y ya había quemado un palacio municipal. Fue entonces que pidió no afectar a terceros durante las protestas. Recordó que la lucha de su esposo no estaba encaminada a la violencia y pidió honrar su memoria evitando el oportunismo de grupos ajenos al movimiento que él encabezaba. En su mensaje, adelantó que en los próximos días informará sobre el estado de gobernabilidad que guarda el municipio tras el asesinato de su esposo, pero para entonces no había querido adelantar la posibilidad de que podría asumir la presidencia interina. Esta transmisión me atreví a hacerla a través de sus redes sociales porque están sucediendo algunas cosas que primeramente que nada quiero decirles que a él no le hubiese gustado o que su lucha no va encaminada o no iba encaminada hacia hechos violentos.
Ha habido muchas manifestaciones pacíficas. Estoy a favor de que tenemos que seguir alzando la voz, de que esta lucha va a continuar, de que el legado que dejó Carlos lo vamos a retomar. Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero, eso ténganlo por seguro. Vamos a luchar, vamos a alzar la voz con quien tengamos que alzarla. Vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor y en memoria de Carlos que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada. Vamos a honrar su memoria. Ustedes más que nadie saben, ustedes, sus seguidores, que su lucha siempre fue pacífica, que su lucha siempre fue de una manera, civilizada. Él siempre estuvo en contra de la violencia y vamos a honrar su memoria. Yo solo les pediría que me ayuden, que me apoyen a que esto continúe. Fue así como la tarde de este 4 de noviembre, Grecia Itzel Quirós García llegó por sorpresa a Palacio Nacional. La viuda del político independiente llegó al recinto presidencial a bordo de una camioneta gris en medio de un operativo de seguridad integrado por 14 elementos de la Guardia Nacional. Para entonces, el Cabildo de Uruapan ya la había propuesto como presidenta municipal suplente. El encuentro tardó aproximadamente 2 horas. A las 4 de la tarde con 13 minutos, Grecia Quirós salió del edificio sin ofrecer declaraciones a la prensa. Grecia Quirós no había figurado en el terreno político. Con su esposo como alcalde se mantuvo como presidenta honoraria del DIF municipal. Se sabe que es originaria de Michoacán, licenciada en Ciencias Políticas y que buscó ser diputada local por el Distrito 20 de Uruapan Sur mediante el partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, perdió la elección. Hasta allí frenó su carrera política para enfocarse en su labor al frente del DIF. Sin embargo, tras el asesinato de su esposo, se convirtió en la figura más visible del movimiento independiente del sombrero, con un discurso durante el funeral en donde advirtió que el movimiento que su esposo había iniciado no fue erradicado con su asesinato. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos, y siempre voy a estar para ti. Siempre. Hoy